Realmente, mira, acabo de llegar, estaba con mi mamá. Gracias al Padre, está mejorando y pues, he estado leyendo mucho acerca del Levítico, ya como tú sabes, Ujú. estudiando y validando información. Y mientras más estudio esto, me estoy dando cuenta, Juan, lo poco que entendemos. Honestamente, Así es. es algo que um, leo y yo digo, va, todos los años estamos añadiendo más información y tú lo sabes. Y buscando información. Y mientras más validamos la información, muchas de nuestras posturas siguen siendo validadas. Entonces, yo pienso que como pueblo debemos nosotros siempre retarnos a que la información siempre esté correcta. Y la pregunta es esta, ¿cómo se puede estudiar la parashá esta semana y justificar de que ya Dios terminó su convenio con los levitas? Esa es la pregunta que yo tengo. Y mira, yo estoy buscando. Y yo sé, tú me conoces y tú sabes cómo yo estudio. Yo siempre he sido honesto con el contexto. Si algo hay que arreglarse, se tiene que arreglar. Pero yo leo la parasha y yo no entiendo cómo a veces podemos justificar algunas posiciones teológicas cuando el texto te está diciendo otra cosa. Ujú. Y tenemos que tener un tipo de integridad teológica y sin remover el contexto y después decir que estamos siguiendo el mandamiento. No tiene, es ilógico. Eso es algo que yo tuve que reconocer 15, 16 años atrás. No sé, ¿qué tú piensas? Yo creo que, yo creo que lo que pasa es que no estamos entendiendo realmente lo que estamos leyendo, porque claramente se ve que, uno, los hijos de Aarón fueron, fueron consagrados, fueron separados, consagrados, ungidos, y ahora en esta parashá estamos viendo que antes de que el campamento se levante, antes de que los levitas entren en función, hay todo un ritual en donde nuevamente ellos están siendo consagrados, separados y dedicados para una tarea, y la tarea es para el servicio de Aarón, son entregados a Aarón. Pero quiere decir que ellos no podían hacer el trabajo sin antes no pasaban por este ritual. Mira, yo entiendo que hay diferentes opiniones. Estoy buscando algo aquí. Porque yo puse un post en inglés y el hermano Graciano, Luis Fernando Graciano lo tradujo. Y por cierto, tengo que hacerle copy-paste y ponerlo para el estudio esta semana. Pero tú sabes que nosotros estudiamos lo que son rituales de transición. Ujú. Y la pregunta que yo hice en Facebook en inglés fue esta. Yo dije, es una pregunta honesta. Dice, describe la Biblia un rito de paso o transición para que el sacerdote y los levitas asuman el rol legítimo. Entonces abajo tengo los pasos de un rito de transición. Entonces me gustaría poderlos leer. Entonces examinar la Biblia. Yo creo que a veces nosotros estamos tan preocupados de estar correcto en una posición teológica que para justificar esa posición, pues descartamos la evidencia bíblica. Y yo te digo algo, Juan, a mí me ocurrió eso muchas veces cuando estaba en el sistema anterior, en la cual yo obviamente tenía que defender algunas posiciones. Y honestamente me cansé de defender una posición que no tenía una base bíblica. Ujú. Por eso tuve que llegar a la realizar que yo tengo que adaptarme a lo que dice el texto. Y es continuo, ¿no? Constante. Entonces, vamos a repasar aquí rapidito, porque yo lo que quiero es que la audiencia, mira, una de las cosas, y tú me conoces, una de las cosas que yo hago y que yo quiero, mi corazón es esta, de poder aprender, estudiar, validar y compartir la mejor información posible, siempre entendiendo de que siempre hay un grado de error, de corrección. Entonces, cuando tiene que ver con los levitas,
honestamente yo me quedo atónito, sorprendidos, tan fácil que es para que la gente diga que ya Dios ya no está lidiando con los sacerdotes o con los levitas. Mira, hay un verso en los profetas, quiero buscarlo, no sé dónde está, pero debemos buscarlo, que habla acerca del convenio, el convenio con los levitas, que el cielo, que Dios no quitará su convenio con los levitas. No recuerdo el verso ahora mismo, pero tiene que ver con el convenio. El cielo y la tierra no pasa, si el cielo pasa o no pasa, algo así. Y tenemos que buscar ese verso. Porque yo recuerdo cuando leí el verso en contexto, ya tú entiendes la estructura de lo que es un convenio. Y después vemos nosotros el sistema del primer siglo, cuando Pablo, Juan, Santiago, el mismo Yeshua, estaban lidiando con la autoridad del templo y del Sanedrín y estas cosas que nosotros pues siempre estamos argumentando y debatiendo, ¿no? Pero en el primer siglo no había ningún problema con eso. Y nadie dice que no había un problema de corrupción con el sumo sacerdocio. Nadie está diciendo ni se justifica porque tú sabes que sí existió un tipo de corrupción, eso está claro. Es que Y- el problema es que la gente piensa que todo el sacerdocio y todo el sistema estaba corrupto, cuando no es así. Históricamente podemos ver que una familia y el sumo sacerdocio que Roma lo vendía y estaba corrompido, pero los demás sacerdotes eran hijos de Sadoc. pero el oficio igualito ok, una cosa es función y oficio. Y a veces no conocemos la diferencia. El hecho de que si hay un sumo sacerdote que está corrupto, no quiere decir que el oficio no sea am, establecido por el Eterno y que no sea santo. Es como decir, por ejemplo, evidencia está saliendo ahora mismo de que el presidente de Estados Unidos, Biden, había corrupción en las elecciones. Está saliendo ahora. Pero la gente tenía preguntas y dudas, pero la gente respetó el oficio de la presidencia. It's called the office of the Ujú. presidency. Y aunque mucha gente dudaban de su legitimidad, pero respetaron la Constitución y lo que es la legitimidad de la oficina, del oficio de la presidencia. Y respetaron eso, aunque no la persona que está dentro de la presidencia. No sé si en el sentido eso. Ya, porque una cosa es el oficio. Entonces, lo que no entiendo es por qué nosotros bíblicamente no podemos respetar el oficio y separar de que sí había corrupción, obvio, pero que el oficio fue establecido por el Eterno. Y eso es Kadosh, es santo. Entonces, no sé si conseguiste ese verso, ¿no? ¿No lo conseguiste? El de los profetas. No, me sale Jueces 18 y Jeremías 33, pero Yo creo que es ese, Jeremías 33. Jeremías 33. Jeremías 33. Porque así dice el Señor, versículo 17, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en mi presencia mía ofrezcan holocaustos, que me ofrenda de cereal y prepare oficios todos los días. ¿Ve? Quiere decir que, lee ese verso de nuevo. Versículo 17 dice, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, que me ofrende de cereal y prepare sacrificios todos los días. Está hablando de la ofrenda tamid. Exacto. Entonces, quiere decir que esto es un convenio y siempre y cuando haya un templo, obvio, Ujú. pues está vigente. Yo no creo que Yeshua vino a eliminar algo que el Eterno mismo establece como un convenio. Pregunta, ¿tú crees que la razón por que muchas personas no lo captan es por la falta de contexto de lo que es un convenio? Que no lo estudian con detalle, ¿tú crees? Ya, falta del contexto y también el espiritualizarlo todo, porque si nosotros creemos que Yeshua invalidó varias cosas y ya por Yeshua podemos hacer muchas cosas,
no estamos entendiendo la Biblia de la manera correcta. Estamos Yeah. viéndola a través de un dogma. Exacto. Y es interesante que cuando, yo siempre lo he dicho, cuando uno está hablando de dogma, ¿no? Pues pueden haber opiniones, pero el problema es que es algo legal, bíblico. Tenemos que adaptar nuestra opinión con lo que el texto dice. Y el problema es que queremos cambiarlo todo y no se puede. Y esto es un caso serio, en mi opinión, porque Yo siempre he hecho la pregunta y es algo que tal vez tiene mucho sentido, pero si el templo no hubiera sido destruido hace 2000 años y si la carta a los hebreos en consecuencia no hubiera sido escrita porque no hubiera habido necesidad de escribir la carta a los hebreos, sí, tuviéramos el problema que tenemos hoy acerca de estos temas, no para nada. Y porque esa, esos son los elementos. Uno, que no hay templo. Y dos, la carta a los hebreos por el oficio de Yeshua, el sacerdocio de Yeshua en el orden de Melquisedec. Entonces, si el templo estuviera vigente y si no hubiera carta a los hebreos, entonces, ¿qué avalaría la teología de muchas personas hoy en día? yo me hice la misma pregunta, por eso comencé a estudiar el libro de Hebreos desde el 2006. Y básicamente es ahora que estoy entendiéndolo con mayor claridad. Y no fue hasta lo que entendí la palabra áfesis y ahora la palabra por rescate, que es algo que hemos hablado que vamos a seguir estudiando. Mira, Ya. vamos a compartir aquí lo que es ritual de transición. Mi pregunta para ustedes, la audiencia, los que están aquí, si me pueden ayudar compartiendo en las redes para que otras escuchen. Sería ideal si lo pudieran hacer. Dame un segundo. Ah, para que las personas por lo menos puedan escuchar esto, tener una idea. Si convencerlo, ese no es el punto. El punto es presentar la información. Porque honestamente, mira, yo te voy a ser claro. Para mí se me hace difícil que la gente estudie el libro Levítico y descarten los mandamientos en referencia al sacerdocio, que es ilógico. Entonces, mira, queremos ver al Mesías en la Torá, pero ¿cómo podemos descartar el contexto concreto de lo que está hablando y añadir a Yeshua como un sacerdote por encima de lo que Dios estableció en la tierra? Recuerda que Yeshua, de acuerdo a Hebreos, vamos a leerlo acá, Hebreos capítulo 8, vamos al capítulo 8 de Hebreos, ¿ok? Hebreos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Dice, así que si él, Yeshua, estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan la ley, perdón, las ofrendas según la ley. Y no estoy agarrando un verso aislado, porque es que es claro. Entonces, habla de Yeshua, puedes leer el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, En los como cielos. de los cielos, Perfecto. como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Ok. Entonces establece la jurisdicción, no es en la tierra, es en el cielo. ¿Estamos claros con eso? Ujú. Los levitas no pueden oficiar en el cielo. Y Yeshua no va a poder oficiar en la tierra, porque de acuerdo a la Torá es ilegal para un rey ser sacerdote y un sacerdote ser rey. Por cierto, esa fue la corrupción del tiempo asmoniano. La familia asmoniana, después de los macabeos, usurparon la autoridad y se convirtieron en reyes y los sacerdotes no podían ser reyes. Ya. Esa fue la causa por la cual se profanó tanto el sacerdocio. Y mira lo que ocurre. Cuando ellos pecan por hacer eso, el Eterno levanta al enemigo de Israel, que son los edomitas, en el caso de Saúl, en el caso de Herodes, que era un edomita, para reinar en vez de la tribu de David.
porque el mismo pueblo de Israel usurpaba su autoridad. Entonces, ¿tú no crees, Juan, que si Coré está usurpando la autoridad de Aarón y Moisés, y él era levita, usurpando el sumo sacerdocio, y Dios trajo juicio en contra del pueblo y Coré por hacer eso? ¿Cuánto más un rey? Ah, por cierto, hay otro ejemplo. Un rey de Israel, Usías creo que era, Ya Usías. sí, que en su arrogancia quiso hacer el incienso del templo. Tuvo un rey David. Y yo creo que 75 sacerdotes lo sacaron del lugar santo. Y le dijeron, esto no es para ti. Lo sacaron y le pegó lepra. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo podemos ver estos ejemplos bíblicos, que es claramente una usurpación a una posición ilegítimamente tomada, y Dios trae juicio en contra de eso. Y la gente hoy día está predicando lo mismo, de que Yeshua puede usurpar una autoridad que claramente Dios no le ha dado a Yeshua en la tierra. En el cielo sí, pero en la tierra no. En la tierra Yeshua tendrá la autoridad de rey de la línea de David, pero no sumo sacerdote. Solamente puede ser en la tierra de acuerdo a lo que Dios mismo estableció. Vamos a leerlo. Vamos a leer el capítulo 8. ¿Ok? Ujú. Esto fue, tú sabes que te acabo de llamar y dije que estás haciendo nada, vamos a hacer algo. ¿Ok? Estaba pensando en esto todo el día y yo creo que, yo no entiendo, mira, te voy a ser honesto, yo no sé por qué tanta objeción a algo que es tan claro. Decimos, seguimos Torah, queremos seguir Torah, creemos en la Torah, pero después cambiamos lo que la Torah nos dice. Porque realmente no somos honestos, que no dejamos que la Biblia nos diga lo que la Biblia nos tiene que decir, sino que queremos que la Biblia nos diga lo que nosotros queremos que nos diga. Entonces entramos de nuevo al sistema religioso teológico que cambia el contexto bíblico para a acomodar nuestras creencias. Sí, porque todo se vuelve ahora en interpretación. Exacto. Y no entiendo cuál es el problema, pero bueno, vamos a leer y después vamos a hacer el ritual de transición. Mi pregunta para usted, la audiencia, es esta. ¿Dónde está el ritual de transición? Que hace que cada persona creyente en Yeshua se convierta en un sacerdote del orden de Melquisedec. Tiene que haber un ritual de incorporación, de separación, de separación, Consagración. transición e incorporación. Separación, transición, incorporación. Tiene que haberlo. En el ejército lo hay, Ujú. ¿ok? En todo lo hay, en el matrimonio lo hay. Entonces, en la Biblia habla de este ritual de transición que fue dado a los hijos de Leví y a los sacerdotes, pero no entiendo cómo no lo vemos. Ah, no estudiamos el templo Ujú. y no lo podemos ver. Vamos a ver, Juan, ¿qué tú crees? Comienza Yep. ahí. De nuevo el Señor habló a Moisés y le dijo: Toma de entre los israelitas a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar por una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Esto es importante. Eso es clásico cambio de estatus. En el antiguo Medio Oriente eso es lo que se hacía. Por cierto, a José, cuando salió de la cárcel para convertirse en el segundo en el poder, ¿qué le hicieron? Le raparon todo su cuerpo Y y lo va. cambiaron y lavaron sus vestimentas. Eso Ujú, se hacía en el antiguo Medio Oriente todo el tiempo. Versículo, pero mira lo que dice. El que está hablando es el Eterno. ujú, Y ya. la última vez que verifique el Eterno no cambia. Dice, toma de entre los israelitas a los levitas y purifícalos. Entonces, ahora somos una nación de sacerdotes y entonces eliminamos lo que Dios purificó. Familia, la expresión una nación de sacerdotes es una expresión de estatus y una expresión que nos ayuda a nosotros a acercarnos al Eterno. En función viniera siendo ayudando a intermediar, a separar los santos y los profanos, pero no podemos hacer el oficio. Y aquí se está hablando acerca del oficio. Entonces, dice, tomarán entonces un novillo, vienen ofrenda, ¿verdad que sí? Ujú, Sigue. ya. Tomará entonces un ovillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado.
Ah, por Harás cierto, que la se... palabra pecado ahí, hatat, en realidad es purificación. Purificación. Dice, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación, quiero que pongan atención, esto es importante, de los israelitas, quiere decir que están los israelitas, los levitas y los sacerdotes. Hay un orden. Dice, y presentarás a los levitas delante del Señor y los israelitas pondrán sus manos sobre los levitas. ¿Ok? ¿Dónde está la imposición de manos para ahora la gente decir que somos de Melquisedec? Y por cierto, aquí fueron los israelitas reconociendo a Israel de que Dios había llamado a estas personas para ese rol. Sí, por lo de los primogénitos. Exacto. Sigue hablando. Por lo de los primogénitos, entonces ahora al imponer las manos, estaba de alguna manera ah, concretándose la transferencia. Ya no eran los primogénitos de Israel, sino que ahora Israel estaba reconociendo que los levitas tomaban el lugar legalmente de los primogénitos. No, y ahí cuando vemos que impusieron las manos, pues imponieron la mano, pues La, imponiendo manos, la semijá, ya. las mijas, exacto. Entonces dice el versículo 11. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor. Eso obviamente a la puerta. ¿Ok? Como ofrenda mecida de los israelitas para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. ¿Dónde se encuentra eso? En referencia a los creyentes en Yeshua como orden de Melquisedec. Tiene que haber una consistencia. No lo hay. No lo hay. Y por eso dice, para que ellos puedan cumplir. Eso quiere decir que hubo un rito para que ellos tuvieran el oficio y pudieran cumplir. Nosotros Entonces, tenemos la función, pero no tenemos el oficio porque no fuimos consagrados ni dedicados. entonces, si los israelitas no hubieran puesto las manos sobre ellos y no hubieran ofrecido, hecho la ofrenda y no hubieran, lo hubieran mecido, ¿hubieran podido hacer su función? No. No porque no completaban el rito. Exacto. Y después dice, harás que los levitas estén de pie delante de Aarón, delante de sus hijos, para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Ya esto es una dedicación completa a Dios. Si una persona dice que ya ellos no van a hacer función en el templo, es una afrenta a lo que Dios establece como un orden, establecida por un ritual de transición. Sí, Así, era como, es como las ofrendas literalmente. Cuando la ofrenda era mecida delante del altar, esa ofrenda pasaba del espacio común al espacio sagrado y nadie podía comer, solamente la persona que Dios había determinado, porque ahora le pertenecía al Señor. Y usa el mismo lenguaje con los levitas, son mecidos, tenufá. Y una vez que son mecidos, han pasado del ámbito secular a un ámbito sagrado y ahora Dios ok, dice, son ya, míos. ya un momentito, ya llegaste al punto que quería llegar. Ok, voy a sacar aquí de compartir y quiero hablar acerca de este tema. Acabas de llegar al punto que quería llegar, que es ah, santidad, kedusha, kadosh. El problema que estamos teniendo es que la audiencia no capta que cuando algo llega a lo que se llama el concepto de santidad y se llama kadosh, ¿ok? Viene con algunas reglas. Por ejemplo, ya no puedes remover el estatus porque ha sido separado para Dios. Él es el que lo santifica. Nadie le puede quitar esa posición de honor que Dios le dio. Ujú. Ellos se pueden eliminar y cargan la culpa de no honrar su oficio. Pero la gente no entiende, y esto es algo que estoy viendo constantemente, el Shabbat. Shabbat es Kadosh. Por eso tiene unas reglas que lo separa de un alto lugar de santidad. El pueblo de Israel es Kadosh. Por eso tiene unas reglas como comer, como vivir, qué tienen que hacer. La tierra es Kadosh, por eso tiene las leyes de Shemitah, tiene las leyes de jubileo, tiene las leyes de bienes raíces. Hay unas leyes que están conectadas con su estatus
de santidad. Ujú. Y nosotros no conocemos lo que en realidad significa ser santo. Entonces, el Por, mundo e- creyente, Juan, quiere ser santo, pero no quiere seguir las reglas que están atadas con el estatus de santidad. ya, por ejemplo, la ofrenda. En la misma ofrenda, nosotros vemos que Israel traía el animal. El animal estaba en un espacio común. Era un animal común, consagrado para Dios. Pero no era hasta que la sangre tocaba el altar y después el animal era cortado en pedazos. Y vemos que una parte se quemaba en el altar. Esa nadie la podía comer, nadie podía hacer nada porque esa era del Señor, esa era de Dios. Después, una parte era para los Kohanim, los sacerdotes, y la podían comer solamente en el espacio sagrado que Dios había designado para ellos, Ahí nadie había más. unas reglas y habían reglas específicas que si no las seguían eran cortados. Exacto. Y después tenemos la parte del oferente, aquel que le tocaba al oferente, que también había ciertas reglas que las podía comer y no cualquier persona podía comer de esa ofrenda. Entonces vemos la separación y el estatus de santidad. Lo mismo Así. pasa estaba Israel, los levitas y los cuanim. Pero una vez que los levitas fueron santificados, fueron consagrados, dejaron el espacio común de Israel y pasaron a un espacio más amplio de santidad. Ahora vamos a ver lo que dice aquí la Biblia más directamente. Puedes leer el versículo 14 en adelante, por favor. Así separarás a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos. Pregunta, ¿eso caduca cuando Yeshua viene, muere y resucita? ¿No? ¿Y por qué se está predicando eso? Cuando la Biblia es tan clara. A mí me gustaría que ustedes consideren mirar la mayoría de los estudios que se están dando este fin de semana, a ver cómo se cubre este capítulo. Tenemos que ser honestos con la audiencia. Tenemos que ser honestos con el texto. Es mejor decir no entendemos a cambiar un texto en la cual el mismo Dios está diciendo, los levitas serán míos. Sigue leyendo, por favor. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Ah, ahora están completamente dedicados a Dios. ¿Ya? Ese ritual de transición no existe para ninguna persona en el Evangelio que dice ser sacerdote de Melquisedec. Ujú. Mira lo que dice el versículo 16. Porque son enteramente dedicados para mí. Si buscamos la palabra aquí dedicados, vamos a ver qué dice. Debiera decir, no la veo aquí en inglés, en español, sorry. ¿Cuál era el capítulo 5 El 8. o el 8? Dame un segundo. ¿Qué verso era ese? 15, no, 16. Ok. Dedicados, enteramente para mí. De entre los hijos de Israel, entre los israelitas. Entonces, ¿cómo los israelitas pueden llamarse ahora sacerdotes cuando el Eterno mismo escoge de entre los israelitas un pueblo para hacer ese trabajo? Ni los israelitas podían hacer el trabajo. Ahora tenemos gentiles que están entrando queriendo usurpar la autoridad que Dios le dio a los levitas. Ni los mismos israelitas podían hacerlo. Ujú. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los israelitas. ¿Ve? El hecho de que el Eterno nos ha hecho a nosotros parte de la conciudadanía de Israel no nos da el derecho a nosotros de usurpar algo, un oficio que no nos pertenece y que no tenemos ningún tipo de ritual de transición para reclamar eso. Versículo 17. Porque míos son todos los primogénitos de entre los israelitas, tanto de hombres como animales. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, entre los israelitas. Y he dado, esto es importante, he dado, eso es noten, es como un regalo, es un don. ¿Y los dones de Dios son qué? Irrevocables, lo Y dice dice, Pablo. y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas para cumplir el ministerio de los israelitas en la tierra. Mira el propósito, el versículo 19 es bien claro. He dado a los levitas
como un regalo, un don, y los dones de Dios son irrevocables, a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas para cumplir el ministerio de los israelitas en la tienda de reunión y para hacer expiación a favor de los israelitas para que no haya plaga entre ellos al acercarse al santuario. Y hoy día tenemos gente ofreciendo un cordero de Pascua y poniendo la sangre en los linteles porque quieren seguir la Biblia como el libro de Éxodo. Y por cierto, la palabra expiación es kiper, para hacer kiper en favor de los israelitas. Exacto. Vamos a terminar con el versículo 20. Moisés, léelo por favor. Moisés, Aarón y toda la congregación de los israelitas hicieron así a los levitas, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados, lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como el Señor había ordenado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Yo no entiendo cómo podemos minimizar la palabra del Eterno por una dogma que no se alinea con lo que estamos leyendo. Tenemos que ser honestos y es importante que ustedes, la audiencia, mantengan a los líderes en responsabilidad bíblica de respetuosamente cuestionar. Mira, ya un momentico, pero es que la Biblia habla de esto aquí, pero ustedes están diciendo esto. No estamos diciendo que le falte respeto, sino que Mm. pregunten, mira, pero no se está alineando, mira lo que Dios hace acá. Entonces, ¿qué Torah estamos enseñando nosotros? Vamos a ver los pasos que se habla de ritual de transición. ¿Ok? El rito del paso descrito en números 8 se refiere a la consagración de los levitas para el servicio del tabernáculo. Esta ceremonia marcaba su dedicación formal al servicio de Dios y a la comunidad de Israel, reemplazando a los primogénitos, varones de cada tribu, quienes originalmente fueron designados para el servicio sagrado. Estamos claros que originalmente Dios los puso para allá, pero después el Eterno por la vaca, el becerro de oro, obviamente ahora el Eterno removió y por eso está la redención del primogénito, Ujú. para lidiar con ese problema. Sigue. Ya. Entonces, en Números capítulo 8, versículo 5 al 22, hay un resumen del rito. Está la purificación del versículo 5 al 7. ¿Ok? Léete el versículo 5 y 7, por favor. Vamos a leerlo aquí. 5 y 7. Léelo, por favor. 5 al 7. De nuevo el Señor habló a Moisés y le dijo: Toma de entre los israelitas a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Perfecto. Entonces aquí vemos que los levitas debían purificarse mediante un ritual especial. Rociar con agua de purificación, probablemente de forma de agua para ofrenda por el pecado. Afeitarse todo el vello corporal, lavarse la ropa y lavarse a sí mismo. Esos son rituales de transición. Muy comunes en todo el antiguo cercano oriente. Todo el mundo lo hacía. Hay un libro que sé que es muy bueno, que habla acerca de esto. No sé si lo pueda conseguir ahora mismo, pero un libro que leí, hace 16 años atrás, que fue lo que me ayudó. Se llama en inglés Liminal Phase or Sacred Space, el Rite of Passages. Ustedes consideren estudiar lo que son ritos de transición en la Biblia. Hay bastante información. ¿Ok? Vamos a las ofrendas. Ahora, esto es importante porque ¿qué es lo que ocurre durante las ofrendas, Juan? Que valida la ofrenda. ¿Es la muerte del animal o la manipulación de la sangre que salió del animal? La manipulación de la sangre. Entonces, el momento que hay ofrendas, esto es algo que quiero que aprendan. El momento que hay ofrendas y se derrama la sangre de una forma u otra, hay una forma de hacer ritual que la sangre es manipulada por los sacerdotes porque los levitas no podían. Y se derrama o se pone en el altar o donde sea. Ya fue removida del ámbito profano, secular, al ámbito de santidad, que como dije anteriormente, está conectado con unas reglas de santidad.
Ujú. Y esas reglas no van a cambiar porque fue el Eterno que los santificó. Y Que es la misma, importante que entendamos eso. la misma Biblia dice, Dios dio la sangre para expiación. La sangre era el mecanismo de expiación. Entonces, del versículo 8 al 12 se encuentra, se ofrecían dos toros, uno como ofrenda por el pecado, que es de purificación, y otra como un holocausto, un olá. Los levitas ponían sus manos sobre los toros, identificándose como la ofrenda, con las ofrendas. Los israelitas ponían sus manos sobre los levitas, transfiriéndolos simbólicamente al servicio de Dios. Hubo una transferencia de los Ujú. hijos de Israel, los primogénitos, a los levitas, que se convierten en los primogénitos. Así que Efraín ya no es primogénito, no lo es. Bíblicamente son los levitas. Por eso el diezmo les toca a ellos. ¿Ok? Entonces dice, Aarón presentó entonces a los levitas ante el Señor como una ofrenda mecida de los israelitas, simbólicamente ordenándolos a Dios como un regalo. Y después vemos el tercer paso, la dedicación. Léelo, por favor. Los levitas fueron llevados ante Aarón y sus hijos, simbolizando su integración al servicio sacerdotal. Después de sus ritos de purificación y ofrenda, podían comenzar a servir en el tabernáculo. Después, ¿Ya? pregunta, ¿tú crees que tú, o que los gentiles pueden ir, aunque sean creyentes en Yeshua, y hacer este tipo de ritual y hacer este tipo de trabajo en el milenio? No, porque son considerados un soar, un extraño. Ok, interesante que después te citan en Isaías 66 que Dios traerá sacerdotes y levitas de las naciones. Pero ¿Cuántos? está hablando de los levitas que están dispersados en las naciones. Hay miles, hay millones que son hijos de Aarón y son hijos de Leví. Están en la dispersión. Por eso cuando Apocalipsis cita que los hizo reyes y sacerdotes, está trayendo a memoria la profecía de Isaías. Exacto. Entonces, mira, el cuarto punto, sustitución de los primogénitos. El versículo 16 y 18. Dios declara explícitamente que los levitas son tomados en lugar de los primogénitos varones de Israel. Y el segundo punto, esto refuerza la idea de que todos los primogénitos pertenecían originalmente a Dios debido al éxodo, pero ahora los levitas son formalmente sustituidos por ellos como sacerdotes. Y el inicio, tras todos estos pasos, los levitas comenzaban sus funciones en la tienda de reunión bajo la dirección de Aarón y sus hijos. Entonces, esto marca la transición de los levitas de la condición de israelitas comunes a un rol sagrado. Incluye elementos como purificación, sustitución, representación y ofrenda, fundamentales para los conceptos bíblicos de santidad y servicio divino. Y establece un modelo de pureza ritual y dedicación al servicio en el espacio sagrado, el cual se convierte en un tema más amplio en la tradición sacerdotal en Israel. Más claro que el agua no puede ser. Lo que pasa es que de alguna manera no estamos viendo la Biblia en su forma cronológica, porque lo que está sucediendo es los hijos de Aarón fueron consagrados y entraron en función porque iba a haber ofrendas. Los levitas fueron llamados, pero no son consagrados hasta que el tabernáculo va a ser desarmado y se va a mover Israel. Entonces viene todo el rito, se completa el rito, se consagran y ellos pueden entrar al tabernáculo. Si no hubiera pasado esto y la nube se levanta, no hubiera habido el personal disponible para cargar los instrumentos, para desarmar el tabernáculo, no hubiera pasado nada de eso. Entonces Dios es un Dios de orden, llama a Aarón, llama a sus hijos, porque los príncipes van a traer ofrendas, el altar va a ser dedicado, el altar va a funcionar, pero ahora llegamos a la parashá en donde se va a sonar la trompeta, el tabernáculo va a ser levantado y Dios dice, falta un punto, antes de movernos Israel, falta un punto. Hay que consagrar a los levitas. Fueron Esto, llamados, pero no han sido consagrados. entonces una pregunta. ¿Podemos nosotros, que venimos de las naciones, ahora cambiar el orden legal que Dios estableció él mismo? No podemos. No, no podemos, ¿no? Entonces, ¿por qué se está predicando eso? Algo que yo lo prediqué 17 años, 16 años atrás. Algo que yo tuve que rectificar, que tuve que cambiar. Porque de alguna manera la teología de reemplazo todavía es parte del sistema. Y Mira, aunque ahora estudiamos Torah, todavía hay un remanente de esa teología de reemplazo.
Mira, la excusa de cambiarlo todo viene en el capítulo 7 del libro de Hebreos, en la cual, en mi opinión, hay muchas personas que hablan del libro de Hebreos y no lo conectan con el día de expiación o con Éxodo 24. Cuando yo hablé con Roy Gaines, fue un punto de conversación que tuvimos él y yo. Entonces, cuando leen acá, no, la gente no capta que el contexto es el sumo sacerdocio, no el levita regular, el sumo sacerdote. Ujú, Recuerda que el sumo sacerdote proviene de los levitas, pero una familia diferente. ujú, ¿Ok? Entonces, habían tres hermanos y de los tres, uno, Kohat, de ahí sale la descendencia de Aarón. Y tienen otros hermanos, tienen otros primos y tíos, pero solamente la línea de Aarón son los que componen el sacerdocio. Y los levitas, el resto de la familia, facilita. Entonces, el libro de Hebreos está haciendo un contraste entre la función del sumo sacerdote de Israel y a Yeshua como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Entonces, cuando leemos el capítulo 7, y el conflicto ocurre en estos versos, ¿ok? Dice, voy a leer el versículo 6 en adelante para que haya mejor. Está hablando de Abraham y de Leví con Melquisedec. Por cierto, ese tema lo vamos a tocar el miércoles con Mark Chavalas. Vamos a hablar de Melquisedec en su punto histórico, ¿ok? Y dice, y en verdad, los hijos de Leví que recibían el oficio de sacerdote, ¿ve? Tiene mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya descendencia no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Eso no quiere decir que eliminó a los levitas, sino que ocurre un evento mucho tiempo antes que los levitas fueron consagrados a Dios. Está haciendo un contraste y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ok? Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando del evento en el Génesis 14. ujú. Dice, ahora bien, si la perfección, hay que buscar la palabra perfección. Mira, yo pregunto ahora mismo a la audiencia. Mira la palabra que es, Juan. Ya, teleiosis, Teleosis. ¿Y tú sabes cuál es la raíz de esa? Que es teleo. teleo, de donde viene telestai. Ah, exacto. Perfección, cumplimiento, realización. Pero la perfección de un cuerpo, el contexto, la perfección, tiene que ver con resurrección, tiene que ver con el cuerpo. Entonces está haciendo el contraste de lo que es el sacerdocio de Aarón que mueren versus Yeshua que vive para siempre y que se le da el Y oficio no solo que vive, sino que ofrece la vida eterna a aquel quien cree. exacto, Algo que no hacían los levitas. exacto. Por cierto, una de estas palabras que estamos viendo aquí es la que Yeshua utilizó cuando él murió. Ya, telestai. Telestai, ¿verdad que sí? Ujú, ya, telestai. ¿Cuál es esa? No la estoy viendo aquí. Teleos, Complete Finish. Teles, esta es. Déjame buscarla por aquí. A ver si me trabaja. Ok. Telos. Entonces, la perfección que está hablando en realidad es lo que es la perfección del cuerpo. Vamos a Ujú. seguir. Y dice, porque si la perfecciona por medio del sacerdocio levítico, obviamente el levítico no iba a traer una perfección de resurrección de un muerto, un hombre que iba a morir por la nación. Eso es lo que el capítulo 2 y 3 nos habla del libro de Hebreos. Pues sobre esa sobre esa, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Yeshua no es Melquisedec, Yeshua vino en el orden de. Ay, por cierto, la gente se olvida que Malik Sedek puede significar también
estoy pronunciándolo mal, pero como rey de justicia. Rey de justicia. ¿Ok? La palabra que usó Yeshua es teleó. Ah, teleó, esta que está aquí. Esa, teleó. Teleó, que es finish, terminar. ¿Ok? Mateo 7:28. Es impresionante que él la usa y nosotros en realidad no entendemos el contexto. Tengo que avanzar. Y dice, ahora mira lo que dice el versículo 12. Voy a terminar el versículo 11 y mira lo que dice, ¿qué necesidad había para que, de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Ok, ¿cuál es el contexto de ese verso, Juan? Vamos a examinar. Porque a mí me retan todo el mundo con esto, pero los retan con comentarios en Facebook, ¿no? En realidad no quieren tener un diálogo. A mí me gustaría sentarme con esta gente y tener un diálogo, compartir, decir, ok, vamos a compartir la información. Mira, yo estuve en California y yo hice 7 estudios en 2 días y medio, ¿ok? No, perdón, en 3 días hice 7 estudios. Y lo que me gustó fue que por primera vez fue un lugar donde había gente que no estaba de acuerdo conmigo en algunas cosas y nos sentamos a dialogar. Nos sentamos a hablar y compartir y esto y esto otro. Uno de ellos me dice, wow, nunca había, fíjate, no había conectado a ese punto que dijiste. Y después una persona dijo algo que yo no había escuchado. Digo, wow, no había escuchado eso tampoco. Y fue algo tan edificante, aunque no estuvieran de acuerdo conmigo, pero fue edificante porque compartimos. Nadie se ofendió. Como yo no estoy ahí tratando de convencerlo, estoy compartiendo lo que conozco. Ahora, ellos no pudieron refutar el punto que yo traje porque estaba usando la Biblia, sino que tenían una opinión diferente porque hay gente que están comenzando. Y yo respeto el hecho de que están en un lugar diferente porque están comenzando. Tienen que quitar el bagaje de lo que es el cristianismo. Yo tengo que entender ese es el lugar donde están. Pero hubo una conversación, un diálogo educativo que a la Ujú. final uno se va tranquilo porque compartimos información. A mí me gustaría tanto poder a tener este diálogo con los hermanos líderes sin tener que se ofendan por nada. Porque honestamente el contexto del versículo 11, si no ponemos atención al texto y no sabemos lo que la palabra perfección representa. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué perfección está hablando él? Porque ese es La, el contexto. la perfección de la humanidad. Pero la razón que Yeshua murió, ¿para qué fue? ¿Cuál es el contexto del libro de Hebreos desde el capítulo 1 y 2? Especialmente el 2, de que Yeshua iba a morir para librarnos de la muerte, ¿sí? Vencer a la humanidad a la muerte, sí. Y cómo la humanidad es perfeccionada. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra perfeccionar en la Biblia? Perfección. Vamos a ver. Telios es perfección, telió. Telos, que es es la meta. Over study. Vamos a buscar el comentario aquí. A mí me gusta enseñar con evidencia. Así que la gente se enoja conmigo porque enseño muchas cosas académicas, pero le tengo respeto a la audiencia, quiero que lo vean. Aquí no estoy hablando de una revelación personal. Vamos a ser honestos con lo que dice. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que es perfección? Telos, que es como conclusión o la meta. Está teleo, traer a una finalidad, finish, completar, accomplish. Hay diferentes traducciones, ¿no? Maturity, perfección. ¿Cuál es la que usa ahí? Tenemos que estudiar eso. En hebreo se usa alguna forma de perfección 9 veces. Exacto. Se encuentra 9 meses. Exacto. Y en toda la Biblia se encuentra entre 40 y 50 aproximadamente. Y si ves el capítulo 11, donde es el Salón de la Fama de los Judíos, de Hebreos, están los últimos versos, ¿verdad que sí? Ah, 10-14 me sale como último aquí. 10:14, ¿qué dice el 10:14? El 10-14. Por cierto, el 10:14 explica lo que está hablando aquí en el capítulo 7. Mira, el 10:14
Mira qué interesante. El 11 dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecado. Voy a probarte el punto de cómo se usa perfección. Pero el Mesías, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ya va. Está hablando de la resurrección. Ujú, ya. Ese es el propósito de Yeshua, de morir y resucitar. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente le escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Estoy curioso, ¿cuál es la palabra perdón aquí? Áfesis. Afesi, que tiene que ver con remisión de la muerte. La Ya. perfección es la remisión de la muerte. Quiere decir que si vamos de nuevo al capítulo 7, perdón, si leemos eso en contexto ahora, ahora bien, si la perfección era por medio del sistema sacerdocio levítico, ¿podía el sistema levítico hacer una expiación para que el hombre pudiera resucitar? No, porque no había una ofrenda que perdonara el pecado por rebeldía y los pecados que merecían muerte. Entonces, no importa lo muchas ofrendas que traían los levitas y los sacerdotes, no podía traer al pueblo a la perfección que está hablando aquí, que es la remisión de la muerte. Áfesis, el perdón. Exacto, por eso Romanos habla de la conciencia, porque en sí el ser humano peca por su propia conciencia. Exacto. Entonces, Entonces, traer una ofrenda no le libraba de tener una conciencia pecaminosa que lo llevara al mal y a cometer pecados de rebeldía. y mira qué honesto es el texto. Ahora bien, si la perfección, ya entendemos lo que es perfección, era por medio del sacerdocio levítico, pues ahora pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote en el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Fue muy honesto el escritor. Mira, yo honestamente veo y escucho gente hablar del libro de Hebreos y me sorprende porque no están poniendo atención a estas palabritas que hacen la diferencia en el contexto. Obviamente, si estudiamos el sistema del templo, sabemos que el templo no puede eliminar la muerte. No habían ofrendas para ese tipo de problema. Aquí está haciendo el contraste de cómo Dios, a través de Yeshua, que lo hace un sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, está perfeccionando en el cielo lo que los levitas y los sacerdotes no podían hacer en la tierra. Entonces, mira, No podían hacerlo por la condición humana, porque la Torá tenía que guiar al ser humano a vivir con una conciencia de perfección. Y si Israel hubiera caminado en esa perfección que ya vimos a través de la historia, no lo hizo, entonces ahora tuvo la necesidad de Dios enviar a su Hijo para restaurar a la humanidad y devolverle ese estado de conciencia de perfección. lo Pero que no pasa es será hasta que que el cuerpo sea transformado. Lo que pasa, Juan, es que la gente ve la perfección en el ámbito no de lo que es resurrección, de ser transformados a un cuerpo en la cual la muerte no tendrá autoridad. Cuando Ujú, Romanos habla acerca de eso, am, Hebreos capítulo 1 y 2 habla de eso. am, la Biblia en 14 lugares está diciendo que Dios nos ha dado remisión del pecado y nos dice que hemos sido rescatados, que es una liberación de la muerte. ujú. Pero si no conoces esos términos en referencia al versículo 11, obviamente en la mente teológica dice, viste, que los levitas no podían hacer trabajo, entonces están eliminados. Y el punto es, la limitación de los levitas era poder interceder para que la muerte fuera eliminada. Eso es algo que la Torah no podía hacer. Ya. Solamente Dios puede dar ese don y lo hace a través de la mediación el intermediario aquí es Yeshua, porque los levitas no podían en la tierra, ni tampoco Yeshua podía hacerlo en la tierra, tuvo que hacerlo en el tabernáculo celestial.
Y Porque mira, Por eso Pablo dice, fíjate, Juan, aparte de la Torá, la justicia de Dios se ha manifestado. Porque, exacto, porque recuerda lo que acabamos de leer. Acabamos de leer, Juan, de que Dios estableció a los levitas como un don en la tierra. Si ujú, Yeshua lo hubiera hecho en la tierra, entonces Dios estuviera transgrediendo lo que estableció como un don. Y los dones de Dios son irrevocables. yep, Entonces es un orden perfecto. El hecho de que Yeshua se convierte en un sacerdote, el orden de Melquisedec, para oficiar para nosotros en el tabernáculo celestial, no para nada limita el templo en la tierra si estuviera vigente. Pero recuerda que el libro de Hebreos fue escrito durante el tiempo cuando el templo estaba siendo destruido. Es una ujú. carta de consuelo. Ok, vamos a seguir leyendo entonces. Voy a leer el versículo 12. Después que explicamos el 11, el 12 en adelante. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Estoy un poquito curioso. Voy a buscar aquí rapidito algo. Se llama The Net Bible. En Hebreos capítulo 7, ese verso era ¿cuál? 12, El 12. For 12 when y the 13. priesthood changes. Mira qué interesante, aquí lo pone para el futuro. Cuando el sacerdocio cambiara y a change in the law must come. Ah, como que dice algo que tiene que pasar. Pero es que él no cambió ninguna ley en referencia a la Torah. No. Remove or change of. Una pregunta, tú no estoy seguro. Trasladado, remoción, cambio. ¿Tú crees que estaría hablando, y no estoy seguro, solamente lo estoy como una tesis? ¿Tú crees que estuviera hablando acerca del evento de la destrucción del templo? Sí, porque en la vida de Yeshua no cambió el sacerdocio, cambió No, y hasta no puede de... hacerlo. ¿Ya? Si el templo no está vigente, entonces no es que cambió una ley, sino que esa ley no está vigente, Se porque no puso hay templo. se puso en pausa. Eso. Dice, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Pues es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante sacerdotes. Dios mío, la Biblia es tan clara, yo no sé por qué no lo entendemos. Entonces, me gustaría, y no sé cómo decirlo, me lo he dicho mil veces, pero no creo que la gente piense que estoy serio. Vamos a sentarnos a dialogar, a estudiar esto, porque Ujú, es un conflicto que se lea la Torah este fin de semana en todo el mundo raíces hebreas y el mesianismo. Y van a decir, oh, Yeshua vino como Ola Melquisedec para eliminar esto. ¿ya? Y no lo saben explicar, eso no hace ningún tipo no edifica a nadie, porque entonces una persona que lee el texto detalladamente y dice, no, seguimos el mandamiento y la Torah está vigente, menos el capítulo 8 de Levítico, menos Es el capítulo 8 de Números, menos el capítulo 3 del libro de Números, menos el capítulo 18 del libro de Números, menos el capítulo 26, 5 y 27 de Levítico, menos el capítulo 1 al 10 de Levítico, menos los 14 capítulos del libro de Éxodo. 40 capítulos. Entonces, no entiendo, ¿sabes? Me estoy haciendo esa pregunta. ¿Dónde está el ritual de transición? No lo hay. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento que diga que tú y yo somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Y no entiendo por qué no podemos ser honestos y aceptar que no lo dice. Primera de Pedro. Familia, Primera de Pedro le está hablando a los dispersos de Israel, no a los gentiles, por favor. Ya. Lo que pasa es que como vuelvo y repito, se quiere espiritualizar todo. Yo escuché una aplicación y la aplicación se ve bonita, pero no es bíblica. El hecho de que haya una redención, la redención del primogénito sabemos que era para sustituir a los primogénitos por los levitas. Bueno, el nuevo argumento es que ahora hay que hacer una redención en Yeshua, porque esa redención nos redime del sacerdocio levítico para integrarnos al sacerdocio de Melquisedec. Y por eso hay que hacer Pero ya redención. va, ¿dónde está eso en la Biblia?
Por eso le digo, la Eso, aplicación se oye que es genial, pero bíblico eso no no es. existe en ningún lugar. Eso es una exégesis, no es una exégesis. Pero la gente lo toma como que, es verdad, entonces tengo que hacer mi redención para redimirme del sacerdocio levítico. Bueno, si yo me redimo del sacerdocio levítico, estoy eliminando la Torah completamente. Entonces terminamos en el mismo problema que estábamos en el cristianismo. Lawlessness. Estamos aboliendo la ley. Primera de Pedro, mira lo que dice. Para terminar, que ya me tengo que ir. Quería hacer algo porque no voy a estar el fin de semana en Roca Eterna, voy a estar fuera, tengo que estar viajando. Dice Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión, no está hablando de los gentiles, Nope. en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. ¿Ok? Está hablando aquí de los israelitas en la dispersión, Ujú. o los judíos en la dispersión también, porque habían judíos que no eran de las 10 tribus en estos lugares, que uno de los reyes de Grecia los movió allá después de la conquista de los persas. ¿Ok? Los griegos, cuando destruyeron a los persas, entonces ellos. Entonces, cuando habla aquí acerca de la herencia, mira lo que dice acá, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Está hablando acerca de resurrección. Ya, Y porque después el capítulo, marchitar tiene que ver con descomposición del cuerpo. exacto. Entonces aquí, en el capítulo 2, mira, ¿ves? Por medio de él son creyentes en el Dios que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Está hablando de nacido de nuevo, de la incorrupción. Y después el capítulo 2 está haciendo la exhortación. Y usa este vocabulario, pero vamos a estudiar ese vocabulario. Lee el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ok, ya va. Mira lo que está citando aquí. Ustedes son linaje escogido. ¿Quién es la Los, audiencia? ¿Los gentiles o la dispersión aquí en el primer siglo? No estamos hablando hoy, estamos en el primer siglo. los dispersos, Ok, que eran israelitas, ¿no? ya, Y sí. judíos. Te Ujú. está citando Deuteronomio 10:15 y también Deuteronomio, ¿no? Sacerdocio, Isaías, Éxodo, ok, Isaías también 61. Si Isaías 61:6 habla de lo mismo. Nación Santa. ¿A quién fue la Nación Santa en el Monte Sinaí? ¿Fue los Israel, gentiles o fueron Israel? Y había gente que salió de las naciones, pero se habían injertado ya. Israel, Ok, dice, a fin, a posesión de Dios. Ya va. Está hablando de hecho a Deuteronomio 4:20, 14:2, Éxodo 19:5, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está citando Isaías. Isaías 9:2. ujú. The people who walk in darkness have seen the great light. La gente que camina en oscuridad ha visto la gran luz. Una luz que alumbra a los que viven en la tierra de oscuridad. Está hablando de resurrección. Ya, lenguaje de resurrección completo. Y también está citando Isaías 42:16. ¿Eh? Y dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios y no habían recibido misericordia, pero ahora habían recibido. ¿A quién está hablando aquí? Oseas capítulo 1:10, Oseas capítulo 2 versículo 23. No le está hablando a los gentiles. Es una carta de consuelo diciéndole a la dispersión que regrese. Porque Yeshua ahora, ve lo que te dice, amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de pasiones carnales que combaten el alma. Están viviendo en el medio de Asia Menor o de Asia, que es que Turquía. Ahí donde están localizados ellos. Ahora, si una persona quiere refutarlo, no hay ningún problema, pero tenemos que ser honestos con el texto. La Ujú. audiencia no son los gentiles injertados.
Son los dispersos que llegaron de Babilonia allí, de acuerdo a la historia. Eso lo hemos hablado 1000 veces. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿O al hombre o a Dios? Porque es lo que el Eterno dice. Leemos la Biblia hoy. Números capítulo 8 nunca va a cambiar. El que tiene que cambiar somos nosotros. Así que yo seguiré defendiendo el don que Dios le dio a los levitas y el don que Dios le dio a los sacerdotes. Yep. Aunque tenga que significar que estoy solo, voy a defender lo que el don que Dios le dio a ellos, porque los dones de Dios son irrevocables y yo no tengo el derecho de quitarle el don a nadie. Ya, y es adueñarse de un oficio que no nos corresponde. Exacto. Así que gracias, Juan, por estar conmigo. Fue algo desprevenido, así que te agarré y dije, vamos a hacerlo. Estaba meditando en esto todo el día. Quería hacerlo en una forma educativa, tranquilo. No estamos apuntando el dedo, pero tenemos que ser honestos que hay un problema teológico. Y yo lo que leí los versos, te di la información, no estoy tratando de establecer mi propia agenda. Y si estoy equivocado, lo cambio. Pero no podemos hablar, dialogar o conversar para llegar a un acuerdo. Porque si decimos que la Biblia es la autoridad de nuestras vidas, es simple. Cualquier niño, dale ese capítulo a cualquier niño de 11 y 12 años que lo lea. El capítulo 8 de Levítico. Trátenlo. Déselo a un niño. Y después que termine de leer el capítulo, dice, ok, de acuerdo a la Biblia, ¿a quién Dios le dio la autoridad? Ujú. ¿Ok? Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a ustedes, shalom a todos. Y recuerden, no me crean a mí, valídalo todo. Pero ¿y qué va a hacer cuando lo valide? Entonces va a pelear con la academia, va a pelear con la información, va a pelear con la evidencia. No, Ah, tenemos que pelear con nuestras dogmas. ya. Hay, Tenemos que do- pelear con nosotros mismos. hay dos opciones, o hacemos el cambio necesario o nos enojamos con la información y la ignoramos. Exacto. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Espero que haya sido bendición. Y yo sé que, pues, que es parte del proceso de crecimiento, pero preferimos aprender, adaptarnos, cambiar y ser corregidos y rectificar. A que después el Eterno nos llame a cuentas por querer cambiar las cosas santas. Las cosas santas se respetan. Shalom. Shalom.